El maestro le dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra, plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos villadones y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a los servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otro servidor en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 33 al 46. El Hijo de Dios habla con autoridad, explica su misma autoridad y defiende con autoridad el fin del reino de su Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 2 de marzo, año 2018. Dios se vale de las circunstancias para llevar a cabo sus planes de salvación y de liberación de su pueblo. En la mente de Dios existe la posibilidad de aprovechar los momentos difíciles para siempre estar invitando a la conversión y a la reconciliación. En el poder de Dios existe la posibilidad de que un acontecimiento que no está éticamente en su normalidad, Dios aprovecha el acontecimiento para dar ejemplo, para invitar al cambio y para invitar a la conversión. El libro del Génesis, en el capítulo 37 de la Santa Biblia, nos va a contar la historia de José. Y con motivo de esa historia de José, entonces recibimos la gran ilustración cómo Dios se vale de las debilidades, de los momentos difíciles, para también sacar una buena instrucción. La providencia de Dios siempre dirige los acontecimientos de cada uno de nosotros, incluso los acontecimientos malos, para los planes de salvación. Jacob sentía predilección por José, de la que es signo lo que significaba él con su túnica talar, mangas propias de una persona distinguida en Israel. Pero esto creó el odio, los celos, la envidia, la rivalidad con sus propios hermanos. José va a ser un personaje que va a dejar una gran historia en Israel y se va a convertir en el Salvador para los mismos que lo perseguían a él, y la tierra de Egipto, donde se sentaron las tribus de Israel, por benevolencia de José, se convertirán en cuna del pueblo elegido de Dios. Dios se vale de ciertas circunstancias para educar a la comunidad, para convertir un plan de salvación, para permitirnos entender que no puede reinar siempre la envidia o la destrucción de la otra persona. Pero Dios también tiene una segunda actitud. Dios defiende su autoridad y la coloca como principio del servicio, de la caridad y de la misericordia. Y Dios defiende su autoridad, la explica y la presenta a la comunidad y desenmascara a todos aquellos que se creen autoridad, pero no están cumpliendo prácticamente con su misión. Como lo diríamos en esta época del siglo XXI, en este momento de la historia de la humanidad, si las autoridades son corruptas, ¿cómo se puede arreglar un sistema social
y cómo se puede avanzar en un país cuando no se cuenta con la transparencia, la justicia y lo correcto de cada autoridad. Existe en la Biblia una parábola que se llama la parábola de la viña en el capítulo 21 de la Santa Biblia, y existe allí para darnos a nosotros a entender cómo la autoridad viene de Dios, y habla la autoridad que es Dios. ¿Y qué hace esa autoridad? Denunciar el abuso de los viñadores. La autoridad que se le da a las personas abusan de la autoridad y por ende acaban con la dignidad de las demás personas. Subdesarrollo, pobreza, hambre, limitación. Y ahí está en la Biblia esa parábola de la viña para darnos ese primer elemento. Denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores. Segundo, el Hijo de Dios defiende la autoridad de los profetas que fueron enviados por Dios para salvar esa sociedad, para educarla, para formarla, pero la sociedad desagradecida masacró a los profetas, a los sacerdotes y a los ancianos. Y en tercer lugar, Jesucristo desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo porque no quieren perder la fuente de renta que consiguieron en acumular para sí mismo una mampara de un sistema religioso. Es bien interesante esta parábola de la viña porque son 3-4 elementos basados en la autoridad de Dios. Demuestra la autoridad, defiende su propia autoridad, defiende a los que vinieron a hacer tanto el bien y desenmascara a los que se aprovechan de sus cargos, se corrompen y explotan a la misma sociedad. Habían varios grupos en ese momento de la historia de Israel, de la cual está hablando el Evangelio. El grupo de los sacerdotes que eran encargados del culto en el templo, de los diezmos y los impuestos que pagaban los judíos. El grupo de los ancianos o jefes del pueblo que eran los líderes de las aldeas y su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. Había otro grupo que se llamaban los saduceos, que eran una élite aristocrática de la sociedad judía. Eran ricos comerciantes, latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran muy conservadores en su manera de pensar. Aparece también otro grupo de laicos que se llaman los fariseos. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de la pureza la gente llegara a ser pura, separado y santo como lo exigía la ley. Y termina un último grupo que se llaman los escribas o los doctores de la ley. Y esos escribas eran los encargados de la enseñanza y se dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios. Le enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban del lado de los fariseos y otros del lado de los saduceos. Una buena moraleja: Dios hace valer su propio reino, su propia autoridad, la manera como Dios ordenó la creación, y está Él defendiendo su propia obra.